Estadística inferencial, capítulo 4, probabilidad. Conceptos básicos de probabilidad. Un evento es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Un evento simple es un resultado o un evento que no puede desglosarse en componentes más simples. El espacio muestral de un procedimiento se compone de todos los eventos simples posibles, es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. Se calcula como la probabilidad de A es igual al número de veces que ocurrió A sobre el número de veces que se repitió el procedimiento. El método clásico de probabilidad requiere resultados igualmente probables y se calcula de la siguiente manera. La probabilidad de A es igual al número de formas en que puede ocurrir A sobre el número de eventos simples diferentes, y esto es igual a S sobre N. Los siguientes ejercicios nos piden calcular la probabilidad de que el evento suceda como se nos plantea, recordando que la probabilidad se mide entre los números del 1 y el 0, es decir, puro número decimal. Bien, el ejercicio 5 dice lo siguiente. En uno de los juegos de lotería instantánea del estado de Nueva York se dice que las probabilidades de ganar son 4 en 21. Entonces nosotros tenemos una probabilidad de 4 sobre 21 de salir premiados, que nuestra probabilidad total sería del punto 190. El siguiente ejercicio dice: un pronóstico de Westbrook para la zona donde se ubica la casa del autor afirmó probabilidad de lluvia del 80%. Si nosotros convertimos ese porcentaje a unidad fraccionaria, tendríamos 80 sobre 100, que nos daría una probabilidad del punto 8. Ejercicio 7. Examen. Si se trata de hacer conjeturas en un examen sobre la respuesta de una pregunta de verdadero o falso, existe una probabilidad de 50-50 de elegir la respuesta correcta. Entonces deducimos que nuestra probabilidad sería de 50 sobre 100, que sería el total, que sería lo mismo que tener un medio, es decir, nuestra probabilidad es una de 2, y la probabilidad final será del punto 5. La regla de la suma dice lo siguiente: un evento compuesto es cualquier evento que combine dos o más eventos simples. Los eventos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir, los eventos disjuntos no se traslapan. Los siguientes ejercicios nos pide presentar si son datos disjuntos o no lo son. Bien, el ejercicio 5 dice: seleccionar al azar a un médico de Bellevue Hospital en la ciudad de Nueva York y elegir a un cirujano. Seleccionar al azar a un médico de Bellevue Hospital en una ciudad de Nueva York y elegir a una mujer. Nuestra posibilidad de que elijamos a un médico que sea cirujano y sea mujer puede ocurrir, por lo tanto no son datos disjuntos, es decir, no se traslapan. Ejercicio 6. Que Pew Research Center realice una encuesta y que seleccione al azar a un sujeto que sea republicano. Que Pew Research Center realice una encuesta y que seleccione al azar a un sujeto que sea demócrata. Aquí tenemos que son datos disjuntos debido a que una persona puede ser demócrata pero no republicana. Es decir, el primero no afecta al segundo. Ejercicio 7. Seleccionar al azar a un Corvette de una línea de ensamble de Chevrolet y elegir un vehículo sin defectos. Y seleccionar al azar a un Corvette en una línea de ensamble de Chevrolet y elegir un vehículo con la batería descargada. Como podemos observar, es un dato disjunto debido a que la batería descargada puede considerarse como un defecto. Es decir, si el segundo se cumple, el primero no se cumpliría. Regla de la multiplicación. Fundamentos. La probabilidad de A y B se describe como la probabilidad el evento A ocurre en un primer ensayo y el evento B ocurre en un segundo ensayo. La probabilidad de B diagonal A representa la probabilidad de un evento B, que un evento B ocurra después de suponer que el evento A ya ocurrió. Los eventos A y B son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro. De manera similar, muchos otros eventos son independientes y la ocurrencia de cualquiera de ellos no afecta las probabilidades de ocurrencia de los demás. Si A y B no son independientes, se dice que los eventos son dependientes. Los siguientes ejercicios nos piden describir si son eventos independientes o dependientes.
El siguiente ejercicio dice así: elegir al azar un televidente que esté viendo Saturday Night Live y elegir al azar a un segundo televidente que esté viendo Saturday Night Live. Como podemos ver, son eventos independientes, pues no garantiza que al atinarle al primer televidente atinemos al segundo. Ejercicio 6. Descubrir que el radio de su automóvil funciona y descubrir que las luces de su automóvil funcionan. Yo considero que es un evento independiente, pues si el radio funciona no garantiza que las luces funcionen, pues estas pudieran estar fundidas. Ejercicio 7. Usar pantalones cortos a cuadros con calcetines negros y sandalias. Pedir una cita a alguien y obtener una respuesta afirmativa. Pues yo considero que son datos dependientes debido a que la forma de vestir de una persona puede afectar el obtener o no una cita. Regla de la multiplicación. Complementos y probabilidad condicional. La probabilidad de al menos 1 es calcular la probabilidad de que en varios ensayos ocurra al menos uno de ciertos eventos específicos. La probabilidad condicional. Calcular la probabilidad de un evento cuando tenemos la información adicional de que algún otro evento ya ocurrió. Ahora resolveremos los siguientes ejercicios. Ejercicio 1. Usted desea calcular la probabilidad de obtener al menos un aparato defectuoso al elegir al azar y probar 10 marcapasos cardíacos. ¿Qué sabe usted acerca del número exacto de defectos si al menos uno de los 10 artículos es defectuoso? Como nos plantea el problema, de los 10 que agarramos, uno va a ser defectuoso, pero no sabemos cuál. Por lo tanto, cada uno tiene las mismas probabilidades de ser el defectuoso, hasta el primero, el segundo, el tercero o el cuarto, el quinto y así hasta terminar. Cualquiera puede ser el defectuoso. Ejercicio 3. Cálculo de probabilidad. Un investigador médico desea calcular la probabilidad de que un paciente cardíaco sobreviva durante un año y piensa que hay dos resultados: sobrevive o no sobrevive, de manera que la probabilidad es un medio. ¿Está en lo correcto? ¿Qué información importante nos incluye en su proceso de razonamiento? Yo considero que debe influir mucho la manera de cuidarse de un paciente cardíaco, debido a que si se cuida aumenta sus posibilidades y si no lo hace disminuyen. Probabilidades por medio de simulaciones. La simulación de un procedimiento es un proceso que se comporta de la misma forma que el procedimiento, de manera que produce resultados semejantes. Los siguientes ejercicios dicen así: simulación de arrojar dados. Si se arrojan 2 dados, se obtiene un resultado entre 2 y 12, inclusive. Un estudiante simula el hecho de arrojar 2 dados al generar al azar números entre 2 y 12. Esta simulación se comporta de manera similar a los dados reales. ¿Por qué? Yo considero que no. Yo pienso que pudiera afectar el pensamiento de él y que no fuera en realidad al azar, porque no se dice cómo los genera. Ejercicio 3. Simulación de cumpleaños. Un estudiante desea llevar a cabo la simulación descrita en el ejemplo 2. Como no dispone de una calculadora ni de una computadora, utiliza 365 tarjetas individuales para anotar números entre 1 y 365. Luego el estudiante revuelve las tarjetas, selecciona una tarjeta y el resultado. Después vuelve a incorporar esa tarjeta, las baraja todas y elige una segunda. El proceso se repite hasta que se obtienen 25 fechas de cumpleaños. Esta simulación se comporta de la misma forma que el proceso de seleccionar a 25 personas y registrar sus fechas de cumpleaños. ¿Por qué? Es lógico que sí se comporta de la misma manera, pues cualquiera de las 365 días del año pueden ser elegidos y al devolver la tarjeta tienen la misma posibilidad de volver a ser elegidos. Es decir, puede repetir el cumpleaños, por lo que considero que sí. Conteo. Regla del conteo. Para una secuencia de 2 eventos en la que el primero puede ocurrir de m formas y el segundo puede ocurrir de n formas, los eventos juntos pueden ocurrir en un total de m por n formas. La regla factorial nos dice que una colección de n elementos distintos se puede acomodar de n factorial de diferentes maneras. Esta regla factorial refleja el hecho de que el primer elemento se puede seleccionar de n maneras distintas, el segundo se puede seleccionar de n-1 maneras y así sucesivamente hasta abajo. Ahora tenemos que resolver las factoriales. Ejercicio 5. Calcule de cuántas formas diferentes se pueden ordenar 5 preguntas de examen evaluando 5 factorial. Si nosotros evaluamos el 5 factorial, nos da 120 formas diferentes de acomodar las preguntas.
Ejercicio 6. Factorial. Calcule de cuántas formas diferentes se pueden alinear los 9 jugadores de un equipo de béisbol para entonar el himno nacional evaluando 9 factorial. Nosotros evaluamos el 9 factorial, nos dan 362.880 formas diferentes de acomodar a los jugadores para que entonen el himno. Ejercicio 7. 21. En el juego de 21 que se juega con un mazo de naipes, un jugador recibe inicialmente 2 cartas. Calcula el número inicial de manos diferentes de 2 naipes evaluando las combinaciones posibles de las 52 cartas, es decir, 52 combinación 2. Nuestra respuesta serían 1326 probables combinaciones. Ahora continuamos con el capítulo 5 de estadística inferencial, que es distribución de probabilidad discreta. Variables aleatorias. Una variable aleatoria discreta tiene un número finito de valores o un número de valores contable, donde contable se refiere al hecho de que podrían haber números infinitos de valores, pero que pueden asociarse con un proceso de conteo, de manera que el número de valores es 0 o 1 o 2 o 3, es decir, números enteros. Una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores y esos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua, de manera que no existen huecos o interrupciones, es decir, puede incluir números fraccionarios o decimales. Ejercicio 4. Distribución de probabilidad. Un jugador profesional afirma que cargó un dado para que los resultados de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tengan las probabilidades correspondientes de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y 0.6. Realmente será cierto lo que dicen. Una distribución de probabilidad se describe haciendo una lista de los resultados junto a sus probabilidades correspondientes. Yo pienso que no puede ser cierto, debido a que la probabilidad sería mayor a 1, y como vimos en el capítulo anterior, las probabilidades independientes son igual a la probabilidad total, que es 1. Ejercicio 5. Identificar si son variables discretas o continuas. La primera dice: el número de personas que ahora están conduciendo un automóvil en Estados Unidos son variables discretas, pues no puede haber medias personas conduciendo, o un cuarto de persona. B. El peso de oro almacenado en Fort Knox es una variable continua, pues puede incluir kilogramos, gramos y miligramos. La altura del último avión que salió del aeropuerto JFK en la ciudad de Nueva York son variables continuas, pues se miden pies y los pies pueden estar con pulgadas. El número de automóviles que chocaron el año pasado en San Francisco son variables discretas, debido a que no puede haber tampoco medios carros. El tiempo necesario para volar de Los Ángeles a Shanghái son variables continuas, debido a que pueden incluir minutos, horas o segundos. Ejercicio 6. Identificar si son datos discretos o continuas. La cantidad total en onzas de bebidas gaseosas que usted consumió en el año pasado es variable continua, debido a que hay medias onzas o libras más bien. B. El número de latas de bebidas gaseosas que consumió el año pasado es una variable discreta, porque son latas, es decir, son números completos. El número de películas que actualmente se exhiben en los cines estadounidenses son variables discretas igualmente, porque no pueden exhibir media película. Así se podría, pero no. La duración de una película elegida al azar, esta es una variable continua, debido a que puede incluir horas, minutos y segundos. El costo de filmar una película al azar también es una variable continua, debido a que el precio puede variar entre ya sea miles de pesos, incluyendo centavos, etc. Distribuciones de probabilidad binominal. Tratar eventos dependientes como si fueran independientes. El lineamiento del 5% para cálculos engorrosos. Si los cálculos son engorrosos y el tamaño de la muestra no es mayor que el 5% del tamaño de la población, trata las elecciones como independientes, incluso si las elecciones se efectúan sin reemplazo, de modo que sean técnicamente dependientes. Ejercicio 1. Probabilidades binominales. En Estados Unidos, el 25% de la población tiene ojos azules.
según datos de un estudio realizado por el Dr. Sorita Soni en Indiana University. Suponga que desea calcular la probabilidad de obtener exactamente 2 personas con ojos azules al elegir 5 personas al azar. ¿Por qué no podemos calcular la respuesta de la siguiente manera? Utilizar la regla de la multiplicación para calcular la probabilidad de obtener 2 personas con ojos azules seguidas por 3 personas con ojos que no son azules, que es de 0.35 por 0.35 por 0.65 por 0.65 por 0.65. Bueno, yo considero porque hay otros posibles resultados, por ejemplo, que los dos últimos sean verdes, que también debe incluirse. Ejercicio 3. Independencia. Una encuesta de Gallup aplicada a 1236 adultos reveló que el 12% de los individuos creen que es de mala suerte caminar por debajo de una escalera. Considere la probabilidad de que de 30 personas elegidas al azar de las 1236 encuestas hay al menos 2 que tengan esa creencia. Como los sujetos encuestados fueron seleccionados sin reemplazo, los eventos no son independientes. Se puede calcular la probabilidad utilizando la fórmula de la probabilidad binominal. ¿Por qué? Como vemos, la muestra es menor al 5% y la regla nos dice que podemos tratar los datos engorrosos si la muestra es menor al 5% de la población. En este caso se cumple, por lo tanto podemos tratar a los datos como independientes o las elecciones. Ejercicio 13. Cálculo de probabilidad con respuestas de adivinación. Cada pregunta de opción múltiple de la SAT tiene 5 posibles respuestas: A, B, C, D y E, en una de las cuales es la correcta. Suponga que adivina las respuestas de estas preguntas. Utilice la regla de la multiplicación para calcular la probabilidad de que las 2 primeras conjeturas sean incorrectas y que la tercera sea correcta. Es decir, calcule probabilidad de incorrecta, incorrecta y correcta. La probabilidad de que la respuesta sea correcta es de 1/5, es decir, 0.2, y que sea incorrecta es de 1 menos 0.2, que es igual a 0.8. Por lo tanto, tenemos que la probabilidad de que ocurra incorrecta, incorrecta y correcta sería 0.8 por 0.8 por 0.2, que nos daría una probabilidad de 0.128. Ahora el inciso B dice: inicie con incorrecto, incorrecto, correcto y elabora una lista completa de los distintos acomodos posibles de 2 respuestas incorrectas y una correcta. Después nos pide que calculemos la probabilidad de cada dato en la lista. Los acomodos posibles serían incorrecto, incorrecto y correcto, incorrecto, correcto, incorrecto, correcto, incorrecto, incorrecto. Y la probabilidad de incorrecto, incorrecto, correcto sería la multiplicación de 0.2 por 0.2 por 0.8 y la probabilidad será 0.128. Ahora bien, la probabilidad de incorrecto, correcto, incorrecto sería 0.2 por 0.8 por 0.2 y la probabilidad sería la misma. Y finalmente, la probabilidad de correcto, incorrecto, incorrecto sería de 0.8 por 0.2 por 0.2, que sería la misma probabilidad que en los 2 casos anteriores. Bien, el inciso C nos dice que con base a los resultados anteriores, ¿cuál es la probabilidad de tener exactamente una respuesta correcta cuando se hacen las 3 conjeturas? O podemos tener 3 posibles resultados que son incorrecto, incorrecto, correcto, incorrecto, correcto, incorrecto o correcto, incorrecto, incorrecto, y solo uno de los 3 tenemos que obtener. Se suman, por lo tanto, y, es decir, tenemos punto 128 más punto 128 más punto 128 o punto 128 por 3, que sería el 0.384 de probabilidades. Media varianza y desviación estándar para distribución binominal. Las fórmulas para la distribución binominal se describen a continuación. Primeramente ubicamos los símbolos. En el inciso A tenemos el símbolo de la media, en el inciso B tenemos el símbolo de la desviación estándar y en el inciso C tenemos el símbolo de la varianza. Al lado tenemos las fórmulas de cada uno de los casos. Como podemos ver, hay 2 incógnitas, recordando que n es igual al total de la población y que es la probabilidad de que el evento suceda, y recordando que Q es la probabilidad de fracaso de que el evento no suceda. Entonces tenemos a la media igual a n por p, a la varianza n por p por q y la desviación estándar en la raíz de n por p por q. Después tenemos 2 incógnitas más, el valor máximo común y el valor mínimo común. El primer caso
es igual a la media más 2 veces la desviación estándar. El valor mínimo común es igual a la media menos 2 veces la desviación estándar. Ahora las instrucciones nos indican: calcule la media, la desviación estándar y los valores pocos comunes en los ejercicios 5 a 7. Suponga que un procedimiento produce una distribución binominal con n ensayos. La probabilidad de éxito de un ensayo es P. Utilice los valores de n y p dados para calcular la media y la desviación estándar. Además, use la regla práctica de la desviación para calcular el valor mínimo común y el valor máximo común. Bien, del ejercicio 5 nos hace lo siguiente descripción: hacer conjeturas en la prueba SAT. Se hacen conjeturas al azar para 50 reactivos de opciones múltiples de la prueba SAT, de modo que n es igual a 50 y p es igual a 0.2. Entonces tenemos que nuestra probabilidad de fracaso es igual a q y sería 1 menos 0.2, es decir 0.8. Nuestra media es n por p, es decir 50 por 0.02, que es igual a 10. Nuestra desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de n por p por q, como vimos anteriormente, y es igual a 50 por 0.2 por 0.8 que acabamos de obtener, que sería igual a 2.8. A continuación está la varianza, que es el cuadrado de la desviación estándar, o n por p por q, es decir 50 por 0.2 por 0.08 o 2.8 al cuadrado, que sería igual a 8. El valor mínimo común es igual a la media menos el doble de la desviación estándar, es decir 10 menos 2 por 2.8, que sería 10 menos 5.6 igual a 4.4. y el valor máximo común es la media más el doble de la desviación estándar, es decir 10 más 5.6, sería igual a 15. Ejercicio 5. Hacer conjeturas en la prueba SAT. Así ya lo vimos. Bien, ejercicio 6. Seleccione del género en un análisis de los resultados de prueba del método ISORT para la selección del género. Nacen 152 bebés y se supone que los niños y las niñas son igualmente probables, de modo que es n52 y p es igual a 0.5. Entonces tenemos por consecuencia que la probabilidad de fracaso y de éxito es la misma, es decir, q viene siendo igual a 0.5. La media es igual a n por p, es decir 152 por 0.5, que nos da un total de 76. La desviación estándar, como vimos, es la raíz de n por p por q, 152 por 0.5 por 0.5, que es igual a 6.2. La varianza, como sabemos, es la raíz cuadrada de la desviación estándar, o n por p por q. Entonces tenemos que 152 por 0.5 por 0.5 nos da un total de 38. Y el valor mínimo común es igual a la media menos 2 veces la desviación estándar, es decir 152 menos 2 por 6.2, que nos da un total de 139.6. El valor máximo común es la media más 2 veces la desviación estándar, es decir 152 más 6.2 por 2, es decir 164.4. En el ejercicio 7 describe que en un análisis de la prueba 1-panel THC para el consumo de marihuana se someten a prueba de 300 sujetos y la probabilidad de un resultado positivo es de 0.48, de modo que n es 300 y p es 0.48. Tomando en cuenta esos datos, tenemos que q es igual a 1 menos 0.48, entonces nos daría un total de 0.52. La media es igual a n por p, es decir 300 por 0.48, que nos da un total de 144. Nuestra desviación estándar es 300 por 0.48 por 0.52, que nos da un total de 87. Eso es la raíz cuadrada del resultado anterior. La varianza es igual a n por p por q, es decir 300 por 0.48 por 0.52, que nos da un total de 74.9. El valor mínimo común es igual a 142 menos 2 por 8.7, que nos da un total de 126.6. Y el valor máximo común es igual a 144 más 2 por 8.7, que nos da un total de 161.4. Distribución de probabilidades de Poisson. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún evento durante un intervalo específico.
La variable aleatoria x es un número de veces que ocurre un evento en un intervalo. El intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. La probabilidad de que el evento ocurra x veces durante un intervalo está dada por la fórmula. La probabilidad de x es igual a la media a la x por e a la media negativa entre x factorial, es decir, donde e es igual a 2.71828. Y los requisitos para utilizar estas probabilidades es que n sea mayor a 100, que np sea menor a 10. Ahora seguimos con el ejercicio 4, Poisson binominal. Un experimento implica lanzar un dado 6 veces y contar el número de veces que resulta un 2. Si calculamos la posibilidad de x igual a 0 ocurrencias de 2 por medio de la distribución de Poisson, obtenemos 0.368. Sin embargo, con la distribución binominal obtenemos 0.335. ¿Cuál es la probabilidad correcta de no obtener ningún 2 cuando lanzamos un dado 6 veces? Porque la otra probabilidad es incorrecta. La binominal es la correcta, debido a que no se cumple la necesidad para utilizar la distribución de Poisson n6, y para usar la distribución de Poisson n debe ser mayor a 100. Ejercicio 5, 6 y 7. Uso de una distribución de Poisson para calcular la probabilidad. Si la media es igual a 2, calcule P de 3. Entonces tenemos la siguiente fórmula: la media a la x por e a la menos media entre x factorial. Entonces tenemos la P de 3 es igual a 2 al cubo por e a la menos 2 entre 3 factorial, que nos da 8 por 0.135 entre 6, que es igual a 1.08 entre 6, que nos da un total de 0.180. A continuación dice, si la media es 0.3, calcule P de 1. Tenemos la misma fórmula que antes, pero en este caso nos pide la probabilidad cuando x vale 1, es decir, la probabilidad de 1. Entonces tenemos 0.3, que es la media, elevado al 1, que es x, por e a la menos 0.3, que viene siendo la media, entre 1 factorial, que nos da 0.3 por 0.741 entre 1, y nos da un total de 0.222. Ahora el ejercicio 7 describe lo siguiente: si la media es 3 cuartos, calcule P de 3. Volvemos a utilizar la misma fórmula y obtenemos que P de 3 es igual a 0.75, que equivale a 3 cuartos, elevado al cubo por e a la menos 0.75 entre 3 factorial, que nos da un total de 0.422 por 0.472 entre 6, que nos da un total de 0.199 entre 6, que nos remite a la probabilidad de 0.0332. Bien, ahora continuaremos con el capítulo 6 de estadística inferencial, el cual se llama distribución de probabilidad normal. Primeramente veremos qué es la distribución normal estándar. La distribución uniforme nos facilita visualizar estas dos propiedades muy importantes. El área bajo la curva de una distribución de posibilidad es igual a 1. Existe una correspondencia entre el área y la probabilidad o frecuencia relativa, de manera que algunas probabilidades se pueden calcular al identificar las áreas correspondientes. Una variable aleatoria continua tiene una distribución uniforme y sus valores se dispersan uniformemente a través del rango de posibilidades. La gráfica de una distribución uniforme tiene una forma rectangular. La distribución normal estándar es una distribución normal de probabilidad con media igual a 0. La desviación estándar es igual a 1. La área total debajo de su función de densidad es igual a 1. El siguiente ejercicio dice lo siguiente: en los ejercicios 5 a 8 remítase a la distribución uniforme continua descrita en la figura 6-2. Suponga que se selecciona al azar un nivel de voltaje entre 123 y 125 volts. Calcule la probabilidad de seleccionar el nivel de voltaje indicado mayor que 124 volts. La probabilidad de elegir un voltaje mayor a 124 volts es igual a 0.5. Esto lo podemos ver en la gráfica de abajo, que el 124 volts
para ser mayor debe estar ubicado entre 124 y 125, es decir, 125 menos 124 por 0.5 para saber el área. Recordando que el 0.5 se debe a que todos los bols tienen las mismas posibilidades de ser elegidos. Bien, ahora dice, calcule el área de la región sombreada. La gráfica describe la distribución normal estándar con media igual a 0 y la desviación estándar igual a 1. Yo utilicé el programa Minitab para hacerlo. Entonces tenemos la función de distribución acumulada normal con media igual a 0 y desviación estándar es igual a 1. Tenemos lo siguiente, que nos dio igual a 0.7734. Y la gráfica nos muestra que el lado sombreado es lo que se encuentra dentro del área, donde z es el 0.75. A continuación dice, calcule la puntuación z indicada de la gráfica, describe la distribución normal estándar como media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. Yo tuve que hacer una gráfica porque no encontré otra manera y nos arrojó esta gráfica, que z viene siendo igual a 20.05. Suponga que las lecturas de termómetro se distribuyen normalmente con una media de 0 grados centígrados y una desviación estándar de 1.00 grados centígrados. Se seleccionan al azar un termómetro y se prueba. En cada caso elabore un bosquejo y calcule la probabilidad de cada lectura. Los valores son en grados Celsius. Entonces nos dice que nuestro valor menor que 1.05 en la gráfica sombreada es igual a 0.0688 de acuerdo a Minitab. Aplicaciones de las distribuciones normales. Si convertimos valores en puntuaciones z estándar, empleando entonces los procedimientos para trabajar con todas las distribuciones normales, son los mismos que las de distribución normal estándar. Z es igual a x menos la media entre la desviación estándar. Tenemos que rodear z a dos decimales. Ejercicio 3. Distribuciones normales. La distribución de puntuación de CI es una distribución normal no estándar, con una medida de 100 y una desviación estándar de 15. ¿Cuáles son los valores de la media y de la desviación estándar después de estandarizar todas las puntuaciones de CI, convirtiéndolas a puntuaciones Z por medio de Z es igual a X menos la media entre la desviación estándar? Si estandarizamos dichos datos, eso es lo que sería el estándar y por consecuencia su medida sería 0 para la media y su desviación estándar sería igual a 1. El siguiente ejercicio dice lo siguiente. Primeramente leeremos los datos de la National Health Survey, que dice que la estructura de los hombres se distribuye normalmente con una media de 69.0 pulgadas y su desviación estándar es de 2.8 pulgadas. Y dice que la altura de las mujeres se distribuye normalmente con una media de 73.6 pulgadas y una desviación estándar de 2.5 pulgadas. Y nos pregunta, la altura de entrada del monorriel Mark 6 que se utiliza en Disney World y el avión Boeing 757-200ER cuentan con puertas con una altura de 72 pulgadas. Y dice, ¿qué porcentaje de los hombres adultos pueden pasar las puertas sin tener que agacharse? Como podemos observar en la gráfica, nos indica el 0.8580 puede pasar sin agacharse. Si convertimos esto a porcentaje nos daría un total de 85.8%. La B dice, ¿qué porcentaje de mujeres adultas pueden pasar por las puertas sin tener que agacharse? Como podemos observar en la gráfica, el 99.96% de las mujeres, después de convertir el valor, no necesitan agacharse para pasar. Y el diseño de una puerta con una altura de 72 pulgadas parece ser adecuado. Explique. Yo pienso que no, debido a que un gran porcentaje de hombres tienen que agacharse para lo que sería la mejor opción, agrandar la puerta. ¿Qué altura permitiría que el 98% de los hombres adultos pasen sin tener que agacharse? Bien, primeramente tenemos el área total, que sería 0.98, de ahí tenemos que calcular cuál es el dígito, que en este caso serían 74.75 pulgadas, como nos indica esta gráfica elaborada en Minitab. El siguiente ejercicio dice, estaturas requeridas para mujeres que se incorporan al ejército.
El ejército de Estados Unidos requiere que las mujeres que se enrolen midan entre 58 y 80 pulgadas. Calcula el porcentaje de mujeres que cumplen con este requisito. Se negará a muchas mujeres la oportunidad de unirse al ejército por ser demasiado bajas o demasiado altas. Tomábamos como dato la desviación estándar y la media que nos proporcionaron al principio y realizamos una gráfica en mini capa. En este caso nos dio que el 0.9875 es la probabilidad de que cumplan el requisito, es decir, el 98.75 de las mujeres sí serían aceptadas, no muchas quedarían fuera. De hecho, si el ejército estadounidense modificara los requisitos de estatura de manera que todas las mujeres pudieran alistarse, con excepción de 1% con menor estatura y del 2% con mayor estatura, ¿cuáles serían los nuevos requisitos de estatura? Nuevamente hicimos una gráfica en Minicap que nos dio los siguientes resultados. La estatura mínima sería de 57.78 pulgadas y la máxima sería de 68.73 pulgadas para que pudieran enlistarse. A continuación veremos las distribuciones muestrales y sus estimadores. La distribución muestral de un estadístico, como una media muestral o una porción muestral, es la distribución de todos los valores del estadístico cuando se obtienen todas las muestras posibles del mismo tamaño n de la misma población. La distribución muestral de un estadístico generalmente se representa como la distribución de probabilidad en el formato de tabla, histograma de probabilidad o fórmula. La distribución muestral de la media es la distribución de medias muestrales, donde todas las muestras tienen el mismo tamaño n y se obtienen de la misma población. La distribución muestral de la media generalmente se representa como una distribución de probabilidad en formato de tabla, histograma o de probabilidad o fórmula. Una buena maestra. Usted desea estimar la proporción de todos los estudiantes universitarios estadounidenses que tienen la gran sabiduría de tomar un curso de estadística. Para ello obtiene una muestra aleatoria simple de estudiantes de la Universidad de Nueva York. La proporción muestral resultante es un buen estimador de la proporción de la población. ¿Por qué? Yo creo que para hacer una muestra de este tipo deben de hacer la muestra a través de varios estudiantes de diferentes universidades y no solo centrarse en una. Esto para tener datos más precisos y no simplemente lo que se piensa en una universidad. Por eso hay que variar. 9. Distribución muestral, la mediana. En el ejemplo 4 supimos que se seleccionaron al azar y con reemplazo muestrales de tamaño n igual a 2 de la población consistente 2, 3 y 10, donde los valores corresponden al número de integrantes de hogares. En la tabla 6-4 se listan las 9 muestras diferentes posibles. Calcule la mediana de cada una de las 9 muestras, luego resuma la distribución muestral de las medianas en una tabla que representa la distribución de probabilidad. Sugerencia: utilice el formato similar de la tabla 6-5. Abajo está la tabla real. La hice en Minicap. La muestra que se pueden es 2, 2, 2, 2, 3, 2, 10, 3, 2, 3, 3, 3, 10, 10, 2, 10, 3, 10, 10. Y la mediana de la muestra es 2, 2.5, 6.0, 2.5, 3.0, 6.5, 6.0, 6.5 y 10. Y la probabilidad individual de cada una es de un noveno. Entonces tenemos que las medianas que tenemos en total es la 2, 2.5, 3, 6, 6.5 y 10. Y la probabilidad de 2 es de un noveno, la de 2.5 es de 2 novenos, la probabilidad de 3 es de un noveno, mientras que la probabilidad de 6 son 2 novenos, igual que la de 6.5, y finalmente la de 10 es igual a un noveno. Compare la mediana de la población con la mediana de las medianas muestrales. La mediana de la población es 3 y la mediana muestral es 5, por lo que no coinciden, no tiene caso compararlas, es decir, no son iguales. Las medianas muestrales coinciden con el valor de la mediana poblacional. En general, las medianas muestrales son buenas estimaciones de las medianas proporcionales. ¿Por qué? No coincide el valor de la mediana poblacional es 3 y las medianas muestrales son diferentes, por lo que no serían buenos estimadores.